Vamos a hablar brevemente de una estructura de músculo esquelético. La verdad es que al ser de músculo esquelético, esta estructura valdría la pena que la hubiéramos abordado. Si quieres, salta a jugar fútbol. Esta estructura valdría la pena que la hubiéramos abordado en anatomía 1, pero a pesar de ser músculo esquelético, en realidad sus funciones están muy vinculadas con vísceras. La estructura del esternón se llama diafragma pélvico. El diafragma toracoabdominal, además de ser una barrera entre el abdomen y el tórax, con respecto al tórax es el piso. Evita que el pulmón o el corazón se salgan hacia abajo y que se pasen a la cavidad abdominal. Digo, de forma muy burda esta explicación aplica. Y el diafragma pélvico, haciendo una especie de equivalencia, el diafragma pélvico evita que las vísceras de la cavidad pélvica, recto, útero, vejiga, se salgan de la cavidad pélvica para invadir o para salirse del cuerpo. ¿Okay? El diafragma pélvico está constituido por dos músculos, que son el músculo coccígeo, también denominado como isquiococcígeo, y el músculo elevador del ano. El músculo elevador del ano presenta tres porciones, que son la iliococcígea, la cubococcígea y la cuborrectal. En la mujer puede haber una cuarta porción que se conoce como cubo vaginal, y ahorita vamos a platicar de eso. Primero que nada nos ubicamos, creo que es un poquito más simple o más fácil para esto de ubicarnos, la imagen del lado izquierdo. En esta imagen, que es una ilustración extraída del Netter, podemos observar que tenemos, por ejemplo, la abertura de la uretra, la abertura vaginal y la abertura del recto canal anal. Ok, uretra, vagina y recto canal anal. Ok, por lo tanto, esto procede de una mujer, o esta disección fue hecha en una mujer. Estamos viendo desde abajo a la pelvis, algunas cosas que nos pueden indicar por qué estamos viendo desde abajo. Aquí vemos el dístil púbico, específicamente estamos en su borde inferior. Aquí tenemos a las ramas isquiopúbicas. Estas son las tuberosidades isquiáticas. Estos son los ligamentos. Bueno, de este lado se ve el ligamento sacrotuberoso, que creo que no tiene el nombre, lo salió cortado. De este lado debería de estar el ligamento sacrotuberoso, y finalmente aquí tenemos coxis y huesos sacros. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces estamos viendo pelvis desde abajo, pelvis desde abajo. Aunque pareciera que son exactamente la misma imagen, la proveniente del Netter y la proveniente de la Target, la proveniente del Netter podríamos decir que está vista desde abajo, pero ligeramente inclinada, mientras que en la imagen de la Target está perfectamente inclinada para que ustedes la vean. Eso permite que en la ilustración de la Target voy a trazar una línea. Atrás de esa línea podemos ver claramente al músculo coccígeo, ¿sale? El músculo coccígeo. En esta imagen lo podemos ver claramente porque además está casi aplastado el ligamento sacrotuberoso, pero en esta imagen con algo de dificultad lo alcanzamos a observar. ¿Vale? ¿Vamos bien hasta aquí? Bueno. Aparte del ligamento coccígeo, en la región anterior tenemos al músculo elevador del ano. Entonces, el músculo elevador del ano, hace un rato dijimos que tiene tres porciones, que son la porción iliococcígea, la porción cubococcígea y la porción cuborrectal. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Bueno. Como esta imagen procede de una mujer, aquí pueden observar que el autor está hablando de extensiones musculofaciales, y esas extensiones musculofaciales justamente son fibras que se dirigen hacia la vagina. De hecho, incluso si arriba notamos, permítanme cambiar el color nada más, si arriba notamos dice también musculofaciales extensiones, pero que se dirigen hacia la uretra. Ahora, la función de este músculo es evidente, elevar el ano. Este músculo, aunque las dos ilustraciones puedan dar o generar la impresión de que el músculo es perfectamente horizontal, en realidad el músculo está oblicuo, ¿sale? El músculo no está horizontal, el músculo está oblicuo. Ahorita vamos a ver otra imagen en otra perspectiva para que noten ustedes mejor cómo el músculo está oblicuo.
Además de la función de elevación del ano, este músculo envía fibras que principalmente a nivel de uretra y a nivel de recto canal anal lo envuelven y van a terminar constituyendo a los esfínteres anales, bueno, esfínter anal externo en este caso y esfínter uretral externo en este caso, ¿ok? Entonces, conocer el músculo elevador del ano no solo se trata de conocer un músculo que eleva el ano, sino que se trata de un músculo cuyas fibras van a crear a los esfínteres externos. ¿Vamos en este momento? Sí. Bueno, ahora, independientemente de la existencia del diafragma pélvico superficial con respecto a este, tenemos más partes blandas, ¿ok? El diafragma pélvico es una estructura profunda, pero superficial con respecto al diafragma pélvico tenemos un conjunto de partes blandas que son denominados perineo. ¿Vamos bien hasta acá? Miren, aquí creo que esta tabla excedida de la tarjeta para poner las 9 o 10 capas que la tarjeta dice que constituyen al perineo. No es necesario por el momento que se casen con el concepto de las 10 capas, porque por ejemplo, el Gray difiere en el número de capas que adjudica el perineo. Luego Moore tiene una frase así bien encantadora, bien elegante de Moore, donde dice el número de capas del perineo ronda en torno a las 6 capas. Y la verdad es que los demás han hecho unos trabajos que me la pelan y mi trabajo es el único que está bien chingón en cuanto a las disecciones de perineo. Palabras más, palabras menos, pero pueden buscarlo en el Moore y así lo hicieron todo. Entonces, no se casen con el concepto de cuántas capas tiene el perineo, pero sí con el concepto de que el perineo es un conjunto de partes blandas, como por ejemplo piel, panículo adiposo, estratos membranosos, ¿ok? Espacios donde se encuentran músculos profundos o superficiales, ¿sale? Perdón, aquí, músculos profundos o músculos superficiales, vasos y nervios como los famosos pudendos que vamos a mencionar más adelante, etc. ¿Sale? Es un conjunto de partes blandas superficiales con respecto al diafragma pélvico. Ahora, la verdad es que he pensado mucho en cómo elaboré esta tabla porque luego los alumnos piensan que la piel está más arriba que el diafragma pélvico, pero recuerden que estamos abajo. Entonces, el diafragma pélvico en realidad es la estructura que está arriba, el perineo está abajo, la piel sería la más superficial de las capas del perineo y la más inferior. ¿Vamos viendo hasta acá? Es prácticamente junto con las plantas de los pies el único sitio donde superficial es abajo. ¿Vamos viendo hasta acá? Ok. Ahora, el concepto de perineo no solo se aplica al conjunto de partes blandas, sino que perineo también es una región anatómica, ¿ok? Perineo también es una región anatómica. Obviamente es la región anatómica donde está ese conjunto de partes blandas. Pero esta región anatómica, pues generalmente es delimitada como un rombo, ¿ok? Por cierto, si quieren saber cómo se trazan los vértices de este rombo, pues aquí tenemos a la proyección inferior de la síntesis del pubis. Esto de acá son las tuberosidades isquiáticas y esto de acá es el coxis, es decir, los sitios donde de por sí se insertaba el músculo elevador del ano. Si se dan cuenta, incluso remontándonos a 400 clases atrás, el semestre pasado, este concepto coincide con el de estrecho inferior de la pelvis. Ah, pues sí, el estrecho inferior de la pelvis está lleno, está tapado, está cerrado por el diafragma pélvico y su proyección superficial es la región del perineo. ¿Vamos bien hasta acá? Ok. Y ya nada más, este espacio de forma romboidea, obviamente todo rombo se puede dividir en triángulos. Tenemos un triángulo anterior conocido como triángulo o región urogenital y tenemos un triángulo posterior conocido como triángulo o región anal. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta acá? Bueno. Una pregunta. En el caso de una episiotomía, ¿en qué partes del ojo se realiza la incisión?
Bueno, lo primerito es que este es un Es de hombre, de hombre, ¿no? Pero el triángulo urogenital se denomina así porque en ese triángulo es donde se encontrarían las estructuras de la mujer. Ahora, ¿qué es lo que pasaría? Generalmente la episiotomía es un desgarro controlado. Bueno, no generalmente, o sea, conceptualmente la episiotomía es un desgarro controlado. ¿Qué es lo que ocurre? Por la estrecha relación anatómica que tiene la vagina con el recto, que vamos a comentar en sesiones posteriores, esta es una lesión que tú no quieres que se produzca o un desgarro que tú no deseas que se produzca. ¿Por qué? Porque se puede producir colonización de las bacterias que se encuentran en el recto hacia la vagina y que esto se refleje como una infección, un mal cierre del desgarro, etc. Entonces, esa no es una dirección deseable para un desgarro vaginal. Por lo tanto, la episiotomía lo que hace es que hacia alguno de los ángulos laterales, ya sea lateral posterior o lateral puro, se crea un corte. Entonces, eso estaría cortando las paredes de la vagina y cortando parcialmente fibras del músculo elevador del ano. Bueno, obviamente perineo y otras estructuras, con la intención de que se produzca un desgarro, pero ese desgarro no se extienda porque como está cortando transversalmente a las fibras, entonces ese desgarro se va a limitar, mientras que si fuera en sentido longitudinal, ese desgarro se extiende hasta llegar al recto y también termina desgarrando el recto. Entonces, es un desgarro controlado en extensión y en dirección, sobre todo la dirección, para evitar que pues, alcancemos recto y esto pueda producir una infección, colonización y mala cicatrización. Inmediatamente después de que se produjo el parto y el alumbramiento, bueno, el nacimiento del producto y la salida de la placenta, se sutura, ¿vale? Se reparan por planos el perineo y el diafragma pélvico junto con la vagina y se termina el problema. ¿Vamos a ir hasta acá? Incluso dentro de las técnicas para tener el parto, justamente se colocan los dedos en esta zona al momento de que está saliendo el producto para evitar que la salida del producto, a pesar de haber producido este desgarro controlado, termine cerrando ese brazo. ¿Ok? Obviamente se lo verán ya hasta aquí. Ok, bueno, entonces, el punto de hablar de diafragma pélvico y de perineo es crear pues vamos a decir, un terreno fértil para poder hablar de los temas correspondientes a la cavidad pélvica, aunque todavía no vamos a entrar en todos esos temas, nada más vamos a hablar de ello concretamente. Miren, vamos a hablar de recto y canal anal. Ahorita voy a señalar algo que no se nota tanto que el concepto que les quiero destacar, pero en la segunda imagen sí se va a notar. Bien, ahí tenemos una tenia. ¿Están todos de acuerdo? ¿Esa es una tenia? Correcto. Asume que todos ustedes son mayores. Bueno, quiero que observen ustedes que en el colon sigmoides todavía está presente la tenia, pero esta empieza a desdibujarse cuando llegamos al recto. Es decir, el recto es recto por fuera, es liso por fuera porque desaparecen las tenias y también comienzan a desaparecer la gran mayoría de los pliegues. Hay muy pocos pliegues en el recto. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno. Aquí hay algo que, pues supongo que yo sobreentendí cuando se los comentaba, pero me di cuenta recientemente que pues, ahí había un concepto erróneo. Miren, las tenias son engrosamientos de la capa muscular longitudinal, de hecho lo dice literalmente en una de las diapositivas, pero la cuestión conceptual que no me di cuenta que no había quedado claro es que no solo se trata de que las tenias sean engrosamientos muy bien localizados de la capa muscular longitudinal, no solo se trata de eso, se trata de que las tres tenias son toda la capa muscular longitudinal. En otras palabras, lo que habría pasado es que en vez de que haya una capa que recubra uniformemente a todo el colon, esa capa se quedó concentrada en cada una de las tres tenias. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, esa es la primera cuestión. ¿Por qué
Conocer eso aquí se vuelve súper relevante, porque aquí empieza a pasar el proceso contrario. Las tenias comienzan a abrirse como abanico, y al abrirse como abanico, sus fibras dejan de verse engrosadas y se redistribuyen para cubrir toda la extensión del recto. Es decir, se restablece la clásica configuración de una capa longitudinal que recubre todo el tubo digestivo. ¿Vamos a ir hasta acá? Va. Ahora, esto es lo que está ocurriendo por fuera, pero por dentro también está ocurriendo algo particular. Miren, ¿ven estos pliegues? ¿Sí? ¿Sí los ven? Bueno, esos pliegues son pliegues de puritita mucosa. Esos pliegues son pliegues de puritita mucosa. Fíjense que revisaba la terminología anatómica internacional y no parecen tener un nombre, o cuando yo lo he encontrado hasta el momento, pero en algunos libros se refieren a estos pliegues que no son los pliegues semilunares, son otros pliegues más pequeñitos, menos alzados y de pura mucosa. Bueno, en la bibliografía internacional se refieren a estos como pliegues transversos, ¿sale? Pliegues transversos, y es muy importante poner del colon. Pliegues transversos del colon. Vamos bien hasta acá. Que notamos que en el recto desaparecen los pliegues transversos del colon. Vamos bien hasta acá. Por eso se llama recto, porque por fuera ya no se ven los abundantes surcos que quedaban por la presencia de los pliegues semilunares, porque por fuera ya no se ven las tenias, sino que se ve una apariencia recta, y por dentro, a la ausencia de los pliegues transversos del colon, también se ve una apariencia lisa o recta, ¿sale? Por eso se llama recto. ¿Vamos a ir hasta acá? Bueno. Ahora, a diferencia de otras transiciones del tubo digestivo, aquí hay un claro límite que se llama unión recto-sigmoidea. Este es un pliegue que se produce entre la porción final del colon sigmoides y la porción inicial del recto. ¿Sale? De eso que marqué ahí con azul, aquí está. Unión recto-sigmoidea. ¿Vamos a ir hasta acá? Bueno. Aproximadamente, desde la abertura del tubo digestivo al exterior, que se conoce como ano, hasta el fondo del recto, tenemos una medida aproximada de 20 centímetros. ¿Sale? Aproximadamente son 20 centímetros desde el ano hasta el fondo del recto. ¿Vamos yendo hasta acá? Bueno. Pero realmente el recto, ¿sale? El recto solo mide 15 centímetros aproximadamente, ¿sale? El recto solo mide 15 centímetros, mientras que el canal anal, que es la última porción del tubo digestivo, mide aproximadamente 4 a 5 centímetros. ¿Vamos a ir hasta acá? A ver, por ejemplo, ¿cuánto mide el uretra? 30 centímetros, el 1. 2.5 metros, el hilo, perfecto, el colon, 1.5 metros, ¿sale? El recto, 15 centímetros, y el canal anal, 5, ¿sale? Entonces, hasta ahorita de casi todo el tubo digestivo hemos visto la extensión, ¿sale? La extensión final en centímetros. Permítanme, ¿sale?
Bueno, nos habíamos quedado en las medidas de tubo digestivo. Bueno, en el recto sí existen tres pliegues muy parecidos a los clásicos pliegues semilunares, nada más que estos son muy constantes. Incluso podemos observar que tienen medidas de referencia 5 a 6 centímetros, 8 a 9 centímetros y 11 a 13 centímetros con respecto a la abertura que es el ano. Por cierto, ¿se acuerdan de que píloro no es lo mismo que porción pilórica? O sea, píloro es el esfínter, la transición tal cual, y la porción pilórica es un gancho. Bueno, canal anal es un pedazo de tubo digestivo y ano es la abertura, ¿sale? Entonces también canal anal y ano no es lo mismo. Bueno, regresamos a los pliegues. Tenemos tres pliegues, son muy constantes, de hecho son tan constantes que siempre dos de esos pliegues son izquierdos y el otro pliegue es derecho. Tienen nombres propios, ¿ok? Se les conoce como válvulas de Houston o pliegues transversos del recto. Es súper importante el apellido, ¿sale? Entonces, pliegues transversos del recto o válvulas de Houston. Y cada uno tiene también su nombre, que es pliegue superior, pliegue medio y pliegue inferior. ¿Vamos bien hasta acá? Ok. Son lo mismo, nada más que no se había dicho la de color. Bien. Estos, utilizaré el color verde para marcar. Estos son grandotes y son pliegues semilunares. Nota que son muy grandes. ¿Ok? Sale. Ahora, los pliegues semilunares en cuanto a su constitución son mucosa y son músculo. Es decir, coinciden con los crecimientos de la capa muscular circular. Vamos bien hasta acá. Pliegue semilunar. Ahora, son pliegues transversos del colon. Estos pliegues transversos del colon solo están hechos de mucosa. Ahora, por poner un ejemplo, ¿se acuerdan de cómo se llaman los pliegues de mucosa en el estómago? Pliegues longitudinales y rugosidades gástricas. ¿Y cómo se llaman los pliegues de mucosa en duodeno, yeyuno e hígado? Pliegues circulares, ¿sale? Válvulas conviventes, válvulas de Petri o pliegues circulares. Vamos a ir hasta acá. ¿Y cómo se llaman los pliegues de mucosa? Mucosa en el colon. Pliegues transversos del colon, ¿vale? ¿Vamos a ir hasta acá? ¿Sí queda claro? Ok. Los pliegues semilunares son un tipo diferente de pliegues que aparecen exclusivamente en el colon, ¿vale? ¿Vamos a ir hasta acá? Bueno, miren, les comento, en esta zona, ahorita lo voy
acelerar con el puntero láser. En esta zona, ¿sí lo ven? ¿Sí ven el puntero láser? ¿Sí lo ven? ¿Sí lo ven? Ok. Miren, en esa zona tenemos unos, vamos a decirle ahorita pliegues nuevamente, tenemos unos pliegues en disposición longitudinal. ¿Vamos a ir hasta acá? Bueno, esos pliegues se llaman columnas anales, ¿sale? Déjame preguntar, ¿esta es la imagen? Sale como muy importante esto. Esos pliegues se llaman columnas anales o columnas de Morgagni. Ya estamos aquí oficialmente en el canal anal. Ok, lo que vamos a hacer ahorita es trazar la línea que lo separa. Entonces, aquí vemos, estoy delimitando uno de esos pliegues longitudinales. Esa es una columna anal o columna de Morgagni. Aquí tenemos otra columna anal o columna de Morgagni. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Bueno. Si juntamos todos los límites superiores de todas las columnas de Morgagni, podremos observar que se forma una línea, y una línea más o menos recta. Entonces, aquí podemos observar que se forma una línea más o menos recta. Esa línea literalmente se llama línea anorrectal. Línea anorrectal. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Bueno. Y por otro lado, hacia abajo también vemos que se forma otra línea, pero esta línea ya no es recta, o sea, es una línea con muchos valles y montañas, ¿sale? Bueno, esa línea se llama línea pectinada o línea dentada.